Hola a todos, entonces ahorita vamos a ver cómo se construye un equivalente PSB en Proteus utilizando el Ares del Proteus, o sea, aprender a hacer tarjetas o el más llamado equivalente PSB de los diagramas esquemáticos. Sí, entonces como tenemos aquí, pues tenemos un puente de Whiston, tenemos un amplificador de instrumentación con su respectiva resistencia de ganancia. Vamos a modificarle ese nombre resistencia de ganancia y vamos a ponerles RG, ¿sí? Y la NTC, efectivamente, las resistencias, en este caso vamos a utilizar la pastilla LM324, ya lo tenemos con los conectores de alimentación, la salida de todo el circuito, la alimentación del puente de Whiston, si es el caso que necesitamos alimentarlo a menos voltaje que el amplificador operacional, y listo. Entonces, ahorita vamos a pasar al equivalente PSB dándole solamente, antes que nada verifiquemos nuevamente que todos los componentes que estemos utilizando tienen su equivalente PSB para que no genere errores. Listo, entonces vamos a pasar a Ares, Ares, perdón, guardamos esa activación. Entonces, si inicialmente ya tenemos algo construido, pues podemos hacer lo siguiente: seleccionamos todo y lo borramos, no pasa absolutamente nada, empezamos desde ceros, quitamos la escala de milímetros, con la tecla F4, F3 y F2 podemos escalar el diagrama, o sea que en los cuadritos se nos vuelven más chiquiticos. Si me funcionara, por favor, F2, F3, F4, muy raro, tiene que funcionarme. Bueno, en fin, así miren que sí, ya con las teclas F3, F4 y F2 aumenta o disminuye respectivamente. Listo, entonces aquí donde tengo los componentes, tengo pues todos el nombre de los que estoy utilizando allá. Si necesito agregar alguno más, pues lo puedo desde aquí agregar componentes, pero no, vamos a trabajar con esos que tenemos ahí, pues que ya pues tenemos básicamente diseñado el circuito. Listo. Entonces voy a pausar el video mientras coloco todos los componentes para que no consumamos tiempo innecesariamente. Listo. Entonces pausemos el video. Bueno, quería mostrarles, no quise parar más el video porque pues quería mostrarles lo siguiente. Nosotros nos podemos ir ayudando de cierta manera con las líneas verdes, ¿sí? Por ejemplo, me decía en este caso que esta línea se conectaba al pin 6 del LM324 y esta al 2 y estas al tierra, ¿sí? Entonces podemos jugar con algo. O sea, si ya como vemos aquí ya estas dos líneas nos pueden generar un cruce, ¿sí? Entonces podemos hacer lo siguiente, pues trabajemos con ellas que nos queden de esta manera aquí, esa resistencia por acá, para que el conector de esa resistencia nos pase por debajo de, de la resistencia, ¿sí? Al igual en este caso, esta la podemos ubicar aquí un poquito más desplazada, pues es una forma muy burda de acomodar las resistencias, pero ahí vamos aprendiendo poco a poco, ¿sí? Entonces ahorita miramos. Terminamos de poner los componentes. Entonces mire que por ejemplo esta resistencia me dice que se conecta entre esos dos pines, pues si la pongo por acá me va a quedar como cruzada. Vamos a ponerla por acá a ver qué me dice. Luego miramos, esta me dice que se conecta también por acá, pues miremos a ver si la podemos conectar, puede ser ahí. Esta me dice exactamente que también puede ser por ahí. Mire, aquí en estos dos lados, ahí puede ser. R3 me queda, puede ser por acá. El trimmer, como lo necesitamos hacia las afueras de la baquela, pues lo podemos poner así. Ahora la alimentación de las resistencias, que lo podemos ubicar aquí, SCGND, y la alimentación del amplificador vamos a poner aquí. Listo. Pues básicamente tenemos ya todos los componentes, ¿sí? Ahora vamos a echarle un vistazo de cómo son los componentes y hasta ahora cómo nos quedaría la tarjeta, ¿sí? Entonces aquí le podemos dar vuelta a la tarjeta. Como ven, ya las resistencias son absolutamente todas del mismo tamaño. Tenemos el trimmer y los conectores de tornillitos. Estos conectores grandes son los de tornillitos
que pues básicamente es un cuadrito, pero cuando ya los montemos, ellos tienen dos entraditas y acá en la parte de arriba tienen tornillitos que nos aseguran los cables que estemos conectando en ellos, ¿sí? Listo, entonces hasta ahorita tenemos esto, ¿ok? Listo, el termistor, el trimmer, perdón, que estamos utilizando es para la resistencia de ganancia del amplificador de instrumentación. Estamos montando los dos simultáneamente, el puente de Wilson y el amplificador de instrumentación. Entonces vamos a hacerle un bosquejo de conexiones, ¿sí? Entonces, como recordamos, con esta parte se hace el bosquejo de conexiones. Ahora, tenemos una opción, si no queremos que los elementos o sea, no estamos de acuerdo como nos conectó, pues lo borramos y mira, automáticamente vuelve y me aparece acá, ¿sí? Si le damos control Z, pues deshacer, vuelve y se nos quita de la lista de componentes que nos falta por poner, se nos ubica en el lado allá, ¿sí? Entonces vamos a hacerle un primer diagrama pues de conexiones, así un recomendado pues por el que se hace, o sea, nos da como pautas de por dónde empezar, ¿sí? Entonces recordemos que en el Proteus tiene la opción de diseñar varias capas. En el caso de si yo quisiera diseñar una baquela de una sola capa, pues tendría que tener en cuenta que todas mis conexiones tienen que ser azules para que se encuentren en la parte de abajo de la capa, ¿sí? De lo contrario, yo puedo modificar, veamos esta, por ejemplo, esta se puede modificar que no está pasando por encima de ningún azul. Entonces esta la puedo modificar con elementos de selección, la puedo modificar y pasarla a la tapa abajo, ¿sí? Entonces la top Cooper es la capa arriba y bottom Cooper la capa abajo, entonces mire que me cambia automáticamente de color. También le puede aumentar el diámetro del cable, ¿sí? Lo más grueso en el caso de los tierras yo siempre recomiendo trabajar entre 40 y 50 más o menos así, ¿sí? La podemos modificar por hacia donde queramos, ¿sí? Es recomendable también hacerle lo siguiente, que me construya las conexiones no con ángulos rectos, sino con leves curvaturas, ¿sí? Que el ángulo no sea menor que 90 grados, pues porque esto me puede generar ruido, ¿sí? Como mire que inicialmente aquí lo pinta así, vean, ¿sí? La dirección de las corrientes según eso van hacia allá, entonces no me pinta ángulos rectos aquí en esta parte, para evitar ruidos en el circuito y distorsión y que la señal pues se me modifique. ¿Listo? Esta también la podemos ampliar ahí como para empezar a cacharrear un poco con el simulador, aprender a manejarlo pues, cómo se ingresan los cables. Entonces miremos, echémosle un vistazo ahí cómo nos quedan los cables. Entonces miren, como veíamos ahorita no teníamos ningún cable por la parte de arriba. Esos son los que yo le digo los cables rojos, son los que me quedan en la capa superior de la baquela. Los cables azules me quedan en la capa inferior de la baquela, que es como me debe quedar. ¿Listo? Entonces, pero pues básicamente necesitamos adecuar el circuito si fuéramos a construir una baquela, como repito, como no, listo. Ahora, supongamos que ya tengo yo pues el circuito, ya lo tengo todo acondicionado, lo tengo lo más comprimido posible, los cablitos ya están todos por debajo, eso luego ya pues le queda para cada uno de ustedes que empiecen a mirar opciones. Aquí empieza a florecer mucho la creatividad, aquí empieza a lucir esa parte de diseño de cada uno, de construir una baquela pues muy, muy chévere, muy bonita. Como por ejemplo, voy a dar un ejemplo aquí así rápido. Este cable yo lo quiero tener por debajo, pero si yo lo tiro por debajo se me queda en corto con este. Ensayemos, miremos el error. Cómo me queda. Entonces lo voy a cambiar de capa y lo voy a cambiar a botón Cooper, ¿sí? Entonces mire, error de una. ¿Por qué? Porque me queda cruzado este cable por este cable. Ah, pero yo puedo hacer lo siguiente. Yo lo puedo pasar por debajo de esa resistencia. ¿Ah, cómo? De la siguiente manera. Uy, aquí me sale otro error. Y exactamente, y todavía me dice haciendo otro error porque me está quedando el cable muy cerca del conector de la resistencia. Entonces tirémoslo más arriba y buscamos el ángulo. Listo, perfecto. ¿Sí? Cositas como esas es como empezamos nosotros a crear nuestros propios circuitos. Ahora, este también lo podemos hacer exactamente igual. Crucémoslo más arriba, ¿sí? Y tirémoslo primero recto. Y bueno, cuando no estamos de acuerdo totalmente con un cable, lo que podemos hacer es lo siguiente. Lo eliminamos, mire que me aparece una línea verde que nos permite decir, hacerle unas modificaciones, seleccionamos el de conexiones, él por defecto siempre me selecciona el default y
hacemos como por donde podríamos hacer las conexiones y mire que la flechita blanca me indica hacia dónde lo podríamos conectar. Los pinto inicialmente rectos, mire, con ángulos rectos, pero porque pues geométricamente yo puedo jugar más rápido así, ¿sí? Que ponerme a jugar con ángulo, y básicamente después le doy ángulos que me eliminen los ángulos de 90 grados y listo. Y luego lo que hago es ampliarle el diámetro del cable, ¿listo? Entonces mire que ya tenemos, ahí básicamente estamos solucionando todos si lo quisiera pues yo pasar para abajo de todas las baquelas. Ahora, acondicionemos el área, o sea, ya sabemos que el área azul es esta toda esa y que el circuito es mucho más pequeño del área azul. Entonces dimensionemos como un espacio del tamaño de la baquela, ¿sí? Supongamos que mi baquela me va a quedar de ese tamaño, efectivamente el tamaño azul. Vamos a medir de qué tamaño me queda mi baquela. Parémonos bien en ese puntico. Eso ya es como criterios de diseño para saber de qué dimensiones nos queda la baquela en la que estamos nosotros construyendo. Obviamente nos la podemos crear mucho más pequeño. Me da una medida en pies, pero pues en pulgadas, perdón, pero pues la podemos pasar a unidades métricas de milímetros. Entonces me dice que me da de 76.2 milímetros. Eso en centímetros es 7.62 centímetros de ancho, y de alto me da de 60.96 milímetros. En centímetros es 6.096 centímetros, ¿sí? Nuestra baquela, ¿sí? Entonces básicamente es el tamaño de la baquela. Ahora, ¿cómo imprimir esta baquela en una hoja para luego realizar el proceso de impresión en la baquela? Entonces aquí en Output le damos imprimir, ¿sí? Esperemos que cargue nuestra ventanita. Listo, entonces mire, aquí esto es el tamaño de la hoja, ¿no? Entonces supongamos, yo quiero que me quede de esta manera, centradito en la hoja, en la partecita más de arriba, ¿sí? Pero esta parte es muy importante. Acondicionemos primero la hoja para que no se nos pierda la calidad de la imagen. Entonces aquí en opciones de impresión le damos otra vez, ¿sí? Aquí, propiedades, entonces acá, opciones avanzadas, y ahorita sí. Entonces, opciones del documento. Yo no quiero que me imprima en JPG, sino una impresión en una compresión mucho más calidad, ¿sí? Entonces, los archivos PNG son archivos de imagen, pero que no hay pérdida de información. El tamaño del papel que sea carta, eso sí, pues por cuestiones generales. Esta opción yo la recomiendo mucho, pues, para que cuando el circuito no se nos pierda, listo. El documento que me abra automáticamente un documento XPS, y aceptar, ¿sí? Listo, entonces aquí aceptar. Listo, entonces ya tenemos modificado nuestro documento sin perder información. Ahora, recordemos lo siguiente. Necesitamos imprimir una capa primero y luego la capa abajo, ¿cierto? Entonces recordemos, el top Cooper es la parte de arriba y el bottom Cooper es la parte de abajo. Vamos a imprimir primero la parte de abajo, el bottom Cooper, donde idealmente serían los cables por donde estaría. Si yo estoy construyendo una capa de una sola cara, en un lado tiene cobre, en el otro lado no tiene cobre, o sea, es una capa, entonces por donde van las líneas, ¿sí? Entonces le doy top Cooper y le doy normal, ¿sí? Esta parte ahorita la explico para el caso de la parte de arriba, ¿listo? Le doy OK. Veremos que me está pidiendo. Listo, aquí me dice que dónde lo quiero guardar. Vamos a guardarlo en el escritorio. Vamos a ponerle así un nombre bien creativo. Le vamos a poner inferior. ¿Sí? Muy creativo el nombre. Listo. Entonces esperemos que me haga el documento. Me está generando. Y ahora lo pues. Listo. Ahí me está abriendo el documento. Entonces esta sería la parte de abajo de mi circuito. Entonces como pueden ver, mire, los conectores, los cables gruesos que alcancé a modificar, en fin, todo ese tipo de cosas. Listo. Entonces minimicemos esto mientras tanto. Ahora vamos a imprimir la parte de arriba. La parte de arriba necesitamos ya quitar los de abajo. Si miren los que quitan aquí los cablecitos, los quitamos para la parte de arriba de la baquela. Y en este caso ya no la dejamos normal, sino la dejamos modo espejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando imprimamos esto, eso me tiene que quedar solapado sobre la parte superior de la baquela. Le damos OK otra vez. Entonces aquí me está pidiendo otra vez que lo crea. Entonces aquí de manera así, un nombre bien complejo, superior. Listo.
ok, output, listo, ahí me lo creo. Entonces mire, esta es la parte de arriba. Obsérvense que esta cara debería estar para allá, pero cuando se imprima esto va a quedar mirando hacia allá. Por eso es recomendable y muy importante que esto en la parte superior de la baquela quede en modo espejo, porque si no nos va a quedar trocado la parte de abajo con la parte de arriba, ¿sí? Listo. O pues también puede ser lo contrario, ¿no? Se puede imprimir la parte de abajo en modo espejo y la de arriba en modo normal. O sea, las dos deben de ir trocadas para que se nos imprima el circuito, ¿sí? Entonces básicamente esto ya lo podemos imprimir. Este documento lo imprimimos e imprimimos el otro, perdón, y imprimimos la parte inferior, ¿sí? Al imprimir esta parte inferior, pues ya tenemos de cierta manera la baquela, ¿sí? Entonces ahorita cerrémoslos. Ahora, como pueden ver, pues en la parte superior, pues nos aparece un cuadrito que nos indica el tamaño de la baquela, pero como vieron en la parte inferior no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo recomiendo lo siguiente. Así como creamos una línea para la parte de arriba, pues utilicemos en este cableado. Uy, perdón. Ujú. Pero pues está en escala de milímetros, es más complejo. Exacto, ahí, ¿sí? Entonces, miren, la línea azul, vamos a crear. Cuando yo le doy doble clic sobre algo, es lo que me hace es cambiarme de cara, ¿no? Si ven, me cambia de cara y me crea un conector que traspasa las dos baquelas, ¿sí? Pero en este caso yo necesito es que sea azul. Le damos doble clic y azul. Listo. Vamos a construir un cuadro a todo alrededor de la baquela. Listo. Y como está rojo, necesitamos otra vez, le damos otra vez clic, nos pasa otra vez a la capa abajo. Vamos al lado, a la parte de acá arriba. Con scroll podemos aumentar o disminuir la escala. Está en la parte de arriba, entonces le damos clic sobre el centro otra vez y nos pasa abajo. Listo. Volvemos a esta esquina lo mismo, doble clic, creamos el conector de las dos caras, pero nos genera para la parte de arriba porque como les digo, pasa de la parte de abajo a la parte de arriba. Entonces le damos otra vez clic para que nos quede abajo de las caras. Venimos acá, le damos clic y le damos clic derecho para que ya deje de comprimir. Entonces, como miren, como pueden observar, ya me genera un cuadrito de conexión en la parte inferior, ¿sí? Y ya le podemos dar guardar, le podemos dar visualización en 3D. Entonces, miren, tenemos nuestro cuadro amarillo indica las dimensiones en la parte superior, pero por debajo tenemos nuestro cuadro de línea de conexiones en la parte inferior. Esto me ayuda a identificar cuando ya vayamos a recortar la baquela, de qué tamaño nos va a quedar, con qué dimensiones. Aquí no me aparecieron las dimensiones en pulgadas, pero entonces le damos escape, salimos y las podemos quitar. Esas medidas ya las podemos quitar porque ya tenemos construida una de dimensiones, ¿sí? Guardamos, listo. Ahorita volvamos a hacer lo mismo, imprimimos, verifiquemos que las opciones de impresión están como inicialmente las queríamos, opciones avanzadas, sí, efectivamente, aceptar, aceptar y aceptar. Listo, entonces vamos a imprimir la parte de abajo, modo normal, sí. Entonces aquí está pidiendo y vamos a reemplazarlo por el documento que teníamos ahorita. Teníamos inferior, así es el nombre complejo que desea reemplazarlo, pues sí, obvio. Entonces ábramelo. Estamos terminando de abrir el documento. Listo. Entonces mire, ya tenemos un cuadro de referencia para nuestra parte inferior del circuito. Ahora, una recomendación. Vamos a ampliar la imagen. Como pueden ver, la importancia de las líneas más gruesas me indica que cuando yo esté imprimiendo esto sobre la baquela, me va a quedar mucho más pintado esto y que cuando lo meta en el ácido, pues no se me va a borrar fácilmente. Por esa razón es que es importante estas líneas ampliarlas mucho más. Ahora, la consideración eléctrica es en términos de corriente, ¿sí? Porque a una línea muy delgada, un cable muy delgado, pues la resistencia
pues se me disminuye, y si la corriente es mucho más fácil, pues más rápido se me va a romper el cable, ¿sí? Me va a generar corto. Cambio en un cable más grueso, en un bus más grueso, pues va a soportar mucho más corriente, y la baquela no se me va a calentar ni se me va a generar cortos, ¿sí? Por ese tipo de cosas, o sea, no se me van a romper esos hilos. Por eso es importante y es muy indispensable que tengan consideraciones eléctricas cuando se esté diseñando este circuito, ¿sí? Se deben de hacer conexiones, y los cables deben de ser de un tamaño determinado y proporcional a los niveles de corriente que estemos utilizando para este caso. ¿Listo? Eso era una importancia, una recomendación que le estaba dando. Ahora imprimamos nuevamente la parte de arriba, otra vez normal. El botón Cooper ya lo imprimimos. Esto Toxil es la parte de los conectores, y el Todd Cooper solamente las líneas de conexión superior, ¿sí? Pero entonces, en este caso, si vamos a crear una baquela de dos caras, pues tenemos que imprimir el Todd Cooper por aparte, ¿sí? El botón Cooper por aparte en modo normal. ¿Listo? Lo imprimimos, le damos a aceptar y le damos el nombre. Listo. Ahora, para el caso de la cara de arriba, de solamente las conexiones, pues imprimimos solamente el Todd Cooper, le damos modo espejo y le damos OK. Vamos a reemplazar superior. ¿Sí? Reemplácemelo. Listo, ok, entonces mire, aquí me quedan los conexiones de solamente la parte de arriba. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a imprimir, pero estos cositos cuadritos azules, porque si ven que hay tres colores aquí, ese como un verde raro, un azulito muy claro, un azul y un rojo, y los rosados son los orificios de los conectores. Entonces vamos a imprimir Toxil, ¿sí? Miren, el diagrama otra vez en modo espejo porque es la parte de arriba, ¿sí? Entonces aquí me está diciendo que le pongo un nombre. Vamos a ponerle el nombre superior 2, ¿sí? Genérelo. Entonces miren, aquí está, ¿sí? Es el tamaño de los elementos que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Está obviamente invertido porque pues cuando yo lo volteé hacia la baquela, pues me tiene que quedar al derecho. Listo. Básicamente eso es lo que les quería mostrar acerca de cómo imprimir, cómo construir un equivalente PSB. Pues ya los otros procesos pues los veremos más adelante. Eso era todo. Muchas gracias. Espero que hayan entendido y que comprendan pues cómo construir los PSB. Gracias.